Una nueva edición de La Voz del Caldén, y en esta oportunidad nos trasladamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Charlamos con Daniel Madeo, presidente del Partido Federal. Esto nos dice este hombre de la política y nos habla de cómo fue la creación del partido y cómo está funcionando. Lo escuchamos a Daniel Madeo. El Partido Federal es el partido más antiguo de la República Argentina. Y ustedes como pampeano, tan cerca de aquello escrito por José Hernández en el Martín Fierro, que refleja de una forma tan veraz la actividad del gaucho en la Pampa Argentina, el partido justamente es un reflejo de aquella Argentina que nace con la patria. Nuestra fundación es del año 1820, lo funda el coronel Dorrego, y bueno, han pasado por este partido innumerables personalidades, entre ellas José Hernández, que era un muy importante federal. Y esto yo siempre divido la vida del partido en dos etapas, como se puede decir la vida de la Argentina, ¿no? Por un lado tenemos el primer siglo de vida, el segundo siglo, y ahora estamos entrando en el tercer siglo de vida. En el primer siglo de vida, el Partido Federal fue aquel que hizo a la patria grande, fue el que le dio la Constitución Nacional en 1853, fue la de la lucha entre federales y unitarios, es la que definió justamente la lucha entre federales y unitarios con la victoria de los federales, una victoria quizás en los papeles, pero no una victoria en los hechos concretos, ¿no? La realidad es que en esta segunda mitad del ciclo de vida de la Argentina, en el segundo siglo de vida de la Argentina, se notó palmariamente como el triunfo de los unitarios, si vemos y si nos referenciamos en los datos del principio del siglo XX, ubican a la gran nación argentina entre las primeras del mundo. ¿Qué pasó después? Esa es la gran pregunta, ¿no? Cada uno da su explicación. Yo tengo algunas interesantes a mi modo de ver, fruto de este análisis que hago tanto de la parte económica, política, social y el deslizamiento que ha tenido la Argentina en estos años. Y evidentemente en este segundo siglo de vida de la nación argentina, nos encontramos con una actitud de los gobernantes donde año a año o gestión tras gestión se han ido deslizando en un manejo más unitario de su forma de gobierno. Evidentemente hoy el peso de la nación sobre las provincias y los municipios, que justamente es la base del federalismo, pero es la base del federalismo en forma inversa. El federalismo es una pirámide, pero es una pirámide no como se la ve en esta forma de gobierno, donde todo va a la nación y la nación discrimina cómo se reparte el rédito del producido de las regiones o de las provincias o de los municipios, que en definitiva es lo que hace, sino que el federalismo es algo totalmente inverso, o sea, no hay cosa más importante para el federalismo que el municipio. No consideramos que el Partido Federal tiene que tener raíces vecinalistas. Lo que tiene es una organización de gobierno donde la mayor importancia la tienen los municipios y no
el Estado Nacional. ¿Qué significa esto? Significa que los ciudadanos que viven en un municipio, no hay mejor control que el vecino hacia el intendente. Entonces, si la raíz de la recaudación fiscal pasa por el municipio, si él pasa por el municipio como está establecido en la Constitución y como es la doctrina federal, pasa la importancia de todas las resoluciones, pasa por el municipio y el municipio es el que coparticipa a la provincia un porcentaje de lo que recaude y a su vez la provincia un porcentaje de lo que recaude pasa a la nación, evidentemente nos encontraríamos con una república inmensamente rica, donde esa riqueza fluye con estados municipales, provinciales y nacionales ricos, y donde esa principal riqueza se podría distribuir entre la gente. ¿Por qué? Porque no habría corrupción. O sea, la corrupción sería muy difícil de armar y habría muy poco para corromper porque, digamos, el Estado Nacional sería inmensamente pequeño. O sea, a lo que es hoy y a nuestra visión federal, inmensamente pequeño. Seguimos en La Voz del Caldén, seguimos escuchando a Daniel Madeo, presidente del Partido Federal. El Partido Federal fue un partido que digamos, en el siglo XIX prácticamente queda extinguido justamente como una forma de dar paso a una nueva Argentina. Entonces, tanto el Partido Unitario como el Partido Federal desaparecen. Voy a decir algo que, digamos, a los históricos radicales tiene que, digamos, conocen esta historia, ¿no? El fundador del Partido Radical fue Leandro N. Alem. Y Alem era una persona que venía del federalismo. El padre de Alem era miembro del Partido Federal. Fue fusilado cuando Leandro N. Alem era pequeño, y esto dio base a la creación de lo que fue el Partido Radical en aquella época. Incluso, bueno, los colores del Partido Federal y los colores del Partido Radical son exactamente los mismos, el rojo y el blanco. Por lo tanto, digamos que ha habido como una transferencia de alguna manera histórica de lo que representaba el partido en aquella en la última parte del siglo XIX. Evidentemente durante el siglo XX hubo muchas desviaciones y esto dio origen a una vuelta, a una refundación del partido que fue realizada por Francisco Manrique, al que mucha gente otorga la idea histórica de fundar un partido que se llamó Partido Federal. Pero la realidad histórica no es esa. Es como si alguien viniera y me dijera el Partido Radical. ¿Quién fundó el Partido Radical? Y me dijera Ricardo Balbín. No, no fue Ricardo Balbín. El fundador del Partido Federal fue Leandro N. Alem. Esta reencarnación del partido, fruto de la idea de Francisco Manrique de refundar el Partido Federal, que tristemente falleció en el año 89,
ha hecho que, bueno, que el partido comenzara a resurgir. ¿Qué es lo que encontró el partido ahí, digamos, como el ave fénix resurgiendo de las cenizas que habían quedado durante un siglo prácticamente de desaparición? Fue que, bueno, nos encontramos con una Argentina monogámica en el aspecto político. La verdad que nadie, nos consideramos nosotros, nadie enarbola la bandera del federalismo en la Argentina. No lo hace ningún partido, no lo hace ningún candidato. A mí me gustaría, digamos, que algún candidato diga, esto para la gente, ¿no? Digamos, la gente del campo, que serían los mayores interesados en un reverdecer del federalismo en toda la Argentina. Evidentemente, ¿por qué ningún candidato se compromete realmente a tomar una serie de determinaciones? Como por ejemplo, invertir la pirámide impositiva, hacer que la recaudación sea más importante en los municipios, que es donde la gente trabaja, donde produce, donde sabe qué están haciendo con sus impuestos, si esos impuestos están volviendo a la gente o no. A ver, ¿qué candidato a presidente se compromete con eso? No, escucho cosas absolutamente disparatadas, o sea, cerrar el Banco Central, dolarizar, o propuestas que son, creo, extravagantes y que no van al fondo de la cosa. Y nos vamos despidiendo de esta nueva edición de La Voz del Caldén, hecha en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos despedimos con Daniel Madeo, presidente del Partido Federal. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Hay que entender qué es un país federal. Digamos, si yo les preguntara a ustedes y a los que nos escuchan, ¿no? Le dijera, bueno, a ver, ¿cuáles son los países más federales de la Tierra? Estados Unidos, Brasil, Alemania. Pero muy pocos saben que Nigeria es un país federal. Venezuela es un país federal. Ahora, si yo pregunto, ¿cuál es el país que ejerce realmente y con mayor virtud el federalismo? Es un país que, si yo les pregunto quién es el presidente hoy de ese país, nadie lo puede decir. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿quién es el presidente de Suiza? Nadie lo sabe. ¿Pero saben por qué no lo saben? El gobierno nacional de Suiza es manejado por 7 personas. O sea que los suizos lo que eligen son 7 personas que van a dirigir su gobierno. Y esas 7 personas rotan en el cargo de presidente una vez al año. Por lo tanto, si no consultamos con Google, es difícil saber cuál es el presidente de Suiza. O saber quiénes son esos 7 personajes. A ver, entendamos el carácter que esto representa. O sea, para un suizo, ¿qué es más importante? ¿Esa junta de gobierno o quién maneja el cantón donde vive? Obviamente, ¿quién maneja el cantón donde vive? Porque el del cantón es el que va a decidir su vida, su trabajo, su educación, su salud y un montón de circunstancias que hacen justamente a lo cotidiano que en un país como Argentina falta. Una de las cosas que la Argentina, para dar vuelta a la página de la historia y volver a ser esa gran nación, se debe una reforma electoral. Y lo que se tiene que hacer es que se tiene que votar los municipios un día diferente de cuando se vota el gobernador con sus legisladores o el presidente con sus legisladores. Esa es una reforma, digamos, es una reforma
de corte federal, pero simple, una pequeña reforma en la ley y un pedido a las provincias para que adhieran a eso. Y no se hace. Pero yo le puedo asegurar que que no lo haría nadie de los que está, digamos, en el entramado más encumbrado de la política nacional. La Argentina, para salir de su nivel de estancamiento, tiene dos caminos. O nos invaden o nos refederalizamos. Lamentablemente hay que tener el pensamiento y la valentía de decir las cosas como son. Y yo lamentablemente veo que estamos yendo por caminos muy críticos, ¿no? El otro día alcé la voz contra la ministra chilena que de alguna manera alentó con sus declaraciones un reclamo mapuche de una parte del territorio de la Patagonia Argentina. O sea, estas cosas que están pasando en la Argentina, en la región, en América y en el mundo, no pueden pasar desapercibidas. Y yo veo asombrado, devastado a los medios de difusión, como justamente no hablan de este tipo de cosas y hacen un tratamiento banal de cuestiones que realmente, o sea, sin pasar realmente a lo importante, lo que está pasando, ¿no? Esto es muy triste de ver.